Hola, bienvenido de vuelta a nuestro curso de minería de datos y machine learning con Python y Google Colab. Estamos con los algoritmos de regresión y hoy vamos a ver el algoritmo de regresión de árbol de decisión, es decir, el árbol de decisión, pero esta vez aplicado a regresiones. Carguemos el código que corresponde a este algoritmo. Está en su Google Drive. Entonces colóquense aquí en su cuenta de Gmail, van y abren el Drive. En su Drive van a compartido conmigo, ubican la carpeta del curso, le dan doble clic, ubican la subcarpeta de regresión, le damos doble clic y aquí ubicamos árbol de decisión y le damos doble clic de nuevo para finalmente seleccionar el archivo que tiene extensión PYNB, que es el que funciona con Google Colab. Le damos doble clic, lo abrimos con Google Colab. Creamos una copia en nuestro Drive para poder editar. Y vamos a de una vez cargar los datos que necesitamos. También podemos cambiar el nombre como siempre hacemos. Vamos a hacerlo también acá. ¿Okay? Le quitamos copia y aquí vamos a seleccionar el archivo que necesitamos. Va a ser el mismo archivo que utilizamos en regresión lineal múltiple y que vamos a utilizar también en los otros modelos de regresión para poder comparar los resultados. Bien, entonces ese archivo es Casey House Data SP. Le damos aquí a esta carpetita y cuando se conecta nos va a aparecer subir y vamos a nuestra carpeta donde ustedes descargaron los datos, seleccionamos la carpeta correspondiente que es Casey House Data sp.csv y la abrimos. Perfecto. Vamos, ya nos aparece acá. Ya vamos a ver cómo ejecutamos este algoritmo, pero vamos a ver que es muy parecido con el de regresión lineal, en todo caso con la primera parte de la regresión lineal. Vamos a importar primero las librerías, las mismas de siempre, NumPy, Matplotlib y Pandas, lo ejecutamos. Vamos a cargar los datos de la misma manera. Aquí vemos que definimos dataset como el resultado de leer con Panda este mismo archivo con este código que hemos visto muchísimas veces ya en este curso y seleccionamos de este conjunto las variables independientes que queremos para este modelo y la variable dependiente. La variable dependiente Y es obviamente el valor que queremos predecir, que es el precio de la casa. Para refrescar un poco, vamos a abrir ese archivo de Casey House Data sp.csv y vemos que ya teníamos aquí las habitaciones, los baños, el área construida, todas estas características que tenemos de las casas vendidas y el precio de venta de cada una de ellas. Esto es lo que queremos predecir en función de estas variables. ¿Sí? Queremos crear un modelo que nos prediga el precio de venta de una nueva casa, por ejemplo, sabiendo cuántas habitaciones, baños, superficie, etcétera, etcétera, tiene. Bien. Entonces, en este caso, el Y es todas las líneas de este subconjunto, de este conjunto de datos, dataset, todas las líneas, pero solo voy a tomar la última columna. Y eso lo hago tomando aquí todas las líneas con 2 puntos, coma, y la última columna es -1. Para X, quiero todas las columnas menos las últimas. Entonces, X es igual de ese dataset.ilog, abro corchete, todas las líneas, coma, y para decir que son todas las columnas menos la última, pongo doble punto, -1. Es decir, aquí estoy escogiendo todo hasta la última, hasta la penúltima, porque la -1 la excluye, como ustedes saben.
Bien, esto lo hemos visto muchas veces, lo ejecutamos y aquí lo tenemos listo. Luego también este módulo que hemos visto muchas veces, que es para dividir la data en una parte para entrenar con Xtrain, Ytrain y otra parte para validar con Xtest, Ytest. Esto lo hacemos con el módulo de sklearn, la librería sklearn, el módulo model selection y la clase trains-test-split que hemos hecho muchísimas veces. No voy a insistir con esto. El parámetro aquí, que si ustedes quieren jugar, es el de qué tamaño quieren la muestra para test. Aquí siempre hemos trabajado con 20%, lo pueden modificar. Con esto definimos Xtrain, Xtest, Ytrain e Ytest. Y ahora vamos a lo que es diferente. Lo único que es diferente en este modelo es esta sección, básicamente. Y luego la visualización que veremos al final. Bien, entonces de nuestra misma librería sklearn, del módulo tree que vimos para el módulo de árbol de clasificación, ¿ok? Entonces de este mismo módulo tree de la librería sklearn vamos a tomar la clase Decision Tree Regressor, ¿sí? El regresor de árbol de decisión. Y de esta clase vamos a crear un objeto. ¿Cómo creamos un objeto? Escribimos el nombre de la clase, abrimos paréntesis y colocamos los argumentos. Funciona con lo que tiene por defecto. Lo único que coloqué aquí es el random state igual a 0, por poner algún número, para que todos tengamos el mismo resultado al ver este vídeo. Entonces random state igual a 0 entre paréntesis y esto se lo asignamos a esta variable regress árbol, ¿ok? Igual a este objeto. Perfecto. Y como siempre, este predictor, este modelo, le vamos a aplicar el método fit. Entonces le agregamos a regress árbol.fit para que entrene, para que mi modelo se entrene utilizando la data de Xtrain y Ytrain. Entonces aquí le damos correr y funcionó sin ningún problema. Hasta aquí es muy parecido a lo que hemos hecho. Lo único que cambió es esto y bueno, es lo que tienen que saber para aplicar un árbol de regresión en este caso. Para predecir los resultados, que siempre lo hemos hecho con los otros algoritmos, nombramos aquí nuestra variable donde van a estar colocadas las predicciones de nuestros Xtest a nuestros Xtest, la muestra que fue reservada de la variable independiente para ser validadas. Le vamos a aplicar nuestro modelo que acabamos de entrenar con el método .predict. Entonces regress árbol.predict de Xtest, ese resultado es la predicción, son los Y, los Y, piso pred. Perfecto. Tenemos aquí las predicciones y aquí esto lo vimos en el módulo de regresión lineal, es simplemente para imprimir YPred, la predicción, de forma vertical y al lado Ytest, es decir, el valor predicho a la izquierda, el valor real a la derecha, con un formato predeterminado para que sea leíble. Aquí lo ejecutamos y vemos que nos coloca a la izquierda. Por ejemplo, este valor predicho fue de 710.000 cuando en la realidad fue de 459.000. Y así vemos cada uno de los datos si queremos verlo. ¿Okay? Aquí tenemos uno que está mejor, 250.500 la predicción versus 260.000 el valor real. Perfecto. Lo que queremos ahora es evaluar este modelo. De nuevo, si quieren entender mejor esto, si no lo entendieron, vean el vídeo que corresponde a regresión lineal, donde se le dedicó un tiempo, digamos, más extenso para explicarlo. Ahora vamos a evaluar el modelo. Para evaluar este modelo, lo que queremos es el R cuadrado. Si recuerdan, obtuvimos un R cuadrado del modelo de regresión lineal. Yo quiero compararlo con el de este árbol. Para esto
utilizamos el mismo módulo Metrics de sklearn, de esta librería, y vamos a importar la misma clase que importamos antes, que es el R2 Piso Score, ¿sí? Y le aplicamos con la misma fórmula R2 Score, abro paréntesis, Y-test e Y-prep. Aquí no hay misterio, es exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Aquí si lo doy correr, vamos a obtener ese R cuadrado. 43%. No es fantástico, lo compararíamos con el anterior, que si no recuerdo mal estaba alrededor del 61%, por lo tanto esto me dice que este modelo no es tan bueno como el de la regresión lineal simple, ¿sí? Pero bueno, en algunos otros casos quizás no es así, no es así. Este puede ser mucho mejor y lo es cuando, sobre todo cuando no son tan lineales los datos. Aquí como hay cierta linearidad entre las variables independientes y la dependiente, funciona mejor la regresión lineal. Pero repito, no siempre va a ser el caso. Bien, si vamos aquí a visualizar el árbol, que es una de las ventajas de este método de árbol de decisiones, que podemos entender por qué está prediciendo tal valor, ¿ok? O entender cuáles son las variables importantes en este caso con este conjunto de datos. Entonces, para ver este árbol, podemos hacer un cut and paste de las instrucciones del código que teníamos en el árbol de clasificación y lo colocamos acá. Lo único que hay que cambiar es el nombre de las columnas, ¿sí? De las características. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a importar entonces de la librería sklearn del módulo tree, vamos a importar la clase plot tree, dibújame el árbol, ¿sí? Y vamos a nombrar acá no doy más. Bien, ahora vayamos a visualizar el árbol. Para visualizar el árbol, el código es básicamente el mismo que vimos cuando hicimos el árbol de clasificación. Si van a ese algoritmo, hacen cut and paste, lo único que habría que modificar es el nombre de las variables independientes, como quieren que aparezca en el árbol, ¿sí? Entonces vamos a verlo paso a paso. De sklearn, del módulo tree de esa librería, vamos a importar la clase plot tree. Y vamos a definir características, el conjunto de características, vamos a definirlo aquí primero, abriendo paréntesis, y la lista de los nombres de la columna, pero como queremos que aparezca en el árbol, quizás más corto de lo que está en la hoja de datos que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, en vez de habitaciones podemos poner habit, entre comillas, coma, baños, o pueden poner número de baños, pueden poner como ustedes quieran. El área total, puse área tot, área terreno, entre comillas, coma, pisos, es decir, el nombre de cada una de las variables independientes que tenemos en este árbol con el nombre con el que quieren que aparezca dibujado. ¿Sí? Perfecto. Entonces definimos características como este conjunto de strings, pues, de etiquetas. Ahora también vamos a darle un tamaño a la figura, al dibujo que queremos hacer. Aquí está 35 por 10, ustedes pueden cambiarlo. Y aquí vamos finalmente a dibujar el árbol. De esta clase plot tree vamos a crear un objeto, abriendo paréntesis y dándole los argumentos que necesitamos. El primero, y más importante, es el modelo. Es regress árbol en nuestro caso. ¿Okay? Cuando entrenamos el modelo lo llamamos regress árbol. Entonces, regress árbol, coma, proportion igual true, igual que lo hicimos para el modelo de clasificación. Feature names, las características, es decir, colocamos
esta etiqueta que están acá, este conjunto de etiquetas, está en Feature Names. Otra manera de hacerlo hubiera sido colocar aquí entre comillas y separado por coma esto mismo, pero aquí, ¿ok? Después de Feature Names. Bien, aquí que quizás es más limpio. Luego, si quiero que me coloque el nombre de las clases dentro de las cajitas del árbol, vamos a verlo enseguida, que es esto, las clases. Luego, esto es que me rellene esas cajitas con colores distintos para distinguirla en función de los precios, del nivel de precio. Aquí está quizás el más importante después de Regress Árbol, es la profundidad. ¿Cuántos niveles quiero yo que tenga este árbol? ¿Sí? Entonces aquí está fijado en 3 y vamos a jugar con él después. Y el tamaño de las letras. Vamos a ejecutar esta sección y aquí tenemos el árbol. Entonces vemos aquí que en la muestra total de ese 100% de los valores, el valor promedio es de 537.972,594. ¿Ok? Ese es el valor promedio de todas las casas que están en esa data. Ahora, la variable que más discrimina el precio entre las viviendas es el área total. Eso es lo que nos dice esto. Si el área total de la vivienda es menor a 2.847,5, si es menor, nos vamos para acá, este valor baja de 537 a 446. ¿Sí? A su vez, si el área total es menor a 2009, por ejemplo, si no es menor, para hacerlo más interesante, si es mayor que 2009, estamos acá. Si es mayor de 446, sube a 563. Pero si es menor, baja a 385. Pero regresando acá, aquí la variable que más discrimina a este grupo, que es el 28.7% de la muestra, es ahora el área del sótano. Si el sótano es menor a 1953 pie cuadrado, si es menor, estamos acá, el valor de 563 sube extrañamente a 694. Y si el sótano es mayor, porque no cumple esta condición, aquí sí cumple, es menor y aquí no es menor, por lo tanto es mayor a 1953, entonces si es mayor a esto, el precio baja a 533. Aparentemente, ¿qué nos dice esto? Al principio me sorprende, pero la idea es que nos enseñe y que nos dé información. Aparentemente, según estos datos, un sótano muy grande no nos aporta valor. Hay un valor máximo. ¿Ok? Entonces es interesante tener esto en consideración. Si tenemos un sótano demasiado grande, nos puede bajar el valor de la casa. Esto es una hipótesis que se levanta al ver esto. No es una conclusión definitiva, pero es algo que deberíamos tener en consideración. Bien. Luego lo que vemos que a este grupo lo que más lo discrimina es si tiene vista o no. Y obviamente no podemos verlo acá porque tenemos solo 1, 2 y 3 niveles. Este es el principal, el nodo raíz. Tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Si quisiéramos ver más niveles, tendríamos aquí que agregar, por ejemplo, uno más. Le damos aquí 4 y volvemos a correr. Aquí me agregó un nivel más, ya se vuelve un poco ilegible. Quizás si le bajamos aquí el font size a 10, a ver qué nos da. Y bueno, algo mejor, no se solapan. Entonces bien, si estamos aquí en vista, ok, si no tiene vista, es hacia acá, se cumple esta condición, de 533 baja a 528. Pero si tiene vista, fíjense en esto,
Si tiene vista de 533, sube a 1.213.000. Entonces, bueno, esto puede ser interesante. Estos datos son para una muestra de casas en Washington, pero lo que quiero ilustrar es cómo se utiliza esta herramienta para entender nuestros datos, para ver patrones, para descubrir el conocimiento. ¿Sí? Esto es lo que es minería de datos y machine learning. Bien, esto era lo que le quería mostrar con este algoritmo de árboles de decisión aplicados a regresión. ¿Sí? Nos vemos en el próximo módulo.